Jueces capítulo 15. Vamos a leerlo. Si nos ponemos de pie, por favor. Todo el 15, son 20 versículos, es lo que está, la porción que hemos estado leyendo más o menos. Son 20 versículos. Jueces 15. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Los hombres leen, las mujeres leen el 1, los hombres el 2 y nos unimos hasta el 20. Entonces empezamos y dice así. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías, le di a tu compañero. Hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y junto con la cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Y dijeron los filisteos, y les contestaron, Sansón: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Hemos venido para prenderte, entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón le respondió: un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Se reanimó. Por esto llamó al lugar Gen Jacore. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, voy a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde. Muchas gracias, Padre, por este privilegio que tú me das hoy de tomar el micrófono, de hablar a la vida de mis hermanos. No soy digno, Señor,
de estar acá, Padre, pero yo te ruego que suplas todas mis deficiencias, Padre, que me perdones por todo aquello que no te agrada y que me permitas hoy dar un mensaje fiel a tu palabra, Señor, un mensaje que anime nuestros corazones, sobre todo que nos dirija con los principios, mi Dios amado, y que podamos hoy salir todos bendecidos, Señor. Sé que cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que pulir en nuestra vida, que tú tratas cosas con nosotros y te ruego, mi Señor, que esta palabra sea de sabiduría para mis hermanos, sea de entendimiento, que su corazón y su mente estén conectados contigo y que tú puedas transformarlos, Señor. Ayúdame, Señor, a esa labor de llevar tu palabra a sus oídos, pero sobre todo que tu Espíritu Santo lleve esa palabra al corazón. Con todo mi ser te pido que al salir de este lugar, todos y cada uno de nosotros podamos aprender un poco más de lo que es tu voluntad, de cómo tú quieres que nos dirijamos, cómo tú quieres que caminemos y podamos decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, pues leímos hace ratito ahí una lectura ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, en donde Jesús está reinterpretando lo que la ley decía. Y ustedes han escuchado, le dicen la ley del talión, ¿no? Que dicen ojo por ojo, diente por diente. Esa era una ley antigua que inclusive hay en otras culturas que nos habla acerca de así como te hicieron, así como tú hiciste, te van a pagar con la misma moneda. Pero bueno, continuamos con esta historia del libro de los jueces y creo que es del juez más extenso y nos habla acerca de Sansón. ¿Se acuerdan qué vimos hace 8 días? ¿En dónde nos quedamos? Bueno, pues hace 8 días, si regresan tantito ahí en sus Biblias, vamos a leer el 17, bueno, desde el 18 hasta el 19, o sea, Jueces 14, 18 al 20. Y dice así: al séptimo día, entonces, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron a Sansón: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no erais con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido con enojo, se volvió a la casa de su padre. Y encendido en enojo, se regresó a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Entonces yo les decía, ¿se acuerdan hace 8 días? Que cuando yo leía, si no fuera por la Biblia, yo pensaría que Sansón había sido mexicano porque era apostador, era mujeriego, era también pues tomador, ¿no? Trovador, era de todo Sansón. Entonces aquí hace una cosa, él apostó unos vestidos, ¿se acuerdan? Estando en una fiesta, se había casado, apuesta unos vestidos, pero ¿qué creen? Que esa ropa que le había apostado, la verdad no la poseía. Sino que fue y cuando perdió la apuesta, pues encontró a unos filisteos en el camino, les quitó la ropa, los asesinó y trajo la ropa para pagar la apuesta que había perdido. Ya después de eso agarró y se regresó a la casa de su papá. O sea, se casó, terminó la fiesta, hizo un relajo y se regresó a la casa de su papá. Y ahí terminamos la historia hace 8 días. Pues hace 8 días nos centramos, hermanos, en algo que, aunque no es privativo de las mujeres, la Biblia lo caracterizó en este capítulo acerca de las mujeres. ¿Y qué fue? Hablamos cómo el gran poder que tienen la influencia de una mujer manipuladora. No es exclusivo, hay hombres que son también manipuladores. Pero aquí la Biblia lo caracterizó y hoy yo creo que estarán más contentas porque vamos a caracterizar un poco más a los hombres. Las mujeres van a estar más contentas porque algo que atañe a los hombres más es lo que vamos a estar viendo cómo Sansón desarrolla esta característica, ¿no? Hace 8 días vimos la manipulación, ahora vamos a ver la ira. El aiga, el vistes y el nadien. No, ¿verdad? La ira, el enojo, la venganza, es lo que vamos a ver cómo caracteriza eso a Sansón. Y vamos ahí al verso 1, mis hermanos. Sansón, antes de que estuviera todo esto, él ya conocía la ley, ya se había escrito Levítico. Y Levítico nos decía, Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Así dice Levítico 19. Pero ahí en el verso 1 entonces dice ahí, aconteció,
Yo lo voy a leer en otra versión para que lo entiendan un poquito mejor. Dice: más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo: voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Pero el padre de la mujer no lo dejó entrar y le explicó: en verdad creí que la odiabas por haber revelado tu secreto. Así que la entregué en matrimonio al padrino de boda. Acá en la Reina Valera dice: con un compañero. Dice: pero mira, su hermana menor es más hermosa todavía, cásate con ella, ¿no? Y esto puede sonarnos hoy muy raro, pero en realidad era una práctica que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando una mujer, un matrimonio, una familia tenía varias hijas, lo más lógico es que la más grande es la que se fuera casando primero. Y entonces aquí lo vemos nosotros también, eso pasa, ¿se acuerdan con quién? Con Jacob, ¿no? Él amaba ¿a quién? A Raquel. Él amaba, pero aunque él la amaba, en realidad Labán lo engañó. ¿Y qué hizo? Le dio a Lea, ¿no? Entonces, de la misma manera era como una tradición y el padre le dice: pues cásate con la hija más pequeña. Pero aquí vemos algo, que cuando terminamos en el versículo 19 del 14, ¿qué fue lo que hizo Sansón después de que peleó, de que asesinó y dio los vestidos? Se regresó a casa de su padre. Eso fue lo que hizo Sansón. Entonces imagínense, dice que Sansón se fue, no nos dice por cuánto tiempo, pero entonces Sansón se va por los cigarros, ¿no? Como buen mexicano, Sansón se va por los cigarros y se olvida de que es casado. Él se va para allá a pasear un rato, se cree soltero y de repente se levanta un día y dice: ¿y mi esposa? ¿Dónde estará? ¿No? Se levanta un día y dice: ¿y mi esposa? ¡Ay, que soy casado! Y se acuerda, como algunos de ustedes comprenderán. Y regresa Sansón como si nada hubiera pasado. Y ese día le vuelve la idea y dice: pues creo que yo estaba casado. Y como muchos de los otros de los hombres, cuando hacemos algo que no, a lo mejor no está bien, regresa con un premio. No le llevó flores, no le llevó chocolates, le llevó un cabrito. No, pues qué regalazo, ¿no? Pero llevó con un cabrito. Si ustedes se acuerdan, el cabrito es algo representativo. Cuando lo vemos aquí en el libro de los jueces, Gedeón, los papás también de Sansón, habían ofrecido cabritos, pero ¿a quién se lo habían ofrecido? A Dios, ¿no? O sea, era algo simbólico, pero él se quiso: pues ya que me fui tantos meses y ya que andaba de parranda, ya regresé y te traigo un cabrito. Pero ¿qué creen? Que aquí la mujer no tiene nada que ver, sino que el que enfrenta a Sansón es el papá. Y le dice: pues tú te fuiste. Yo creí que ya no querías a mi hija. Ya no supe nada de ti, te fuiste. Entonces dice: cásate con mi hija menor. Pero Sansón se enoja mucho porque él estaba encaprichado con esa mujer. Él estaba ensimismado y quería solamente a esa mujer. Dice el verso 3 ahí: Sansón dijo en esta versión: esta vez no podrán culparme de todo lo que les haré a ustedes, filisteos. Y aparece aquí algo tremendo. Sansón se estaba enojando con todos los filisteos, cuando en realidad el que tuvo la culpa, ¿quién fue? Fue él mismo. Él abandonó a su esposa. ¿Cómo quería y pretendía que cuando él regresara todo estuviera como si las cosas no hubieran pasado? Y a veces así nos pasa en el matrimonio, mis hermanos. Cuando cometemos una ofensa, nosotros siempre culpamos al de enfrente, al otro, y no aceptamos que nosotros somos el de la misma culpa. O nos pasa como Sansón, la regamos y después queremos llegar como si no hubiera pasado nada. Y en realidad, cuando hay una discusión, cuando hay una afrenta en las relaciones personales, sí sucede algo, los corazones se lastiman. Y nosotros tenemos que ser reflexivos hacia ello. Nosotros tenemos que entender que a veces las cosas no se olvidan nada más por llegar con un ramo de rosas, con un ramo de flores, sino que hay un daño a veces en el corazón. Pero hay otra cosa aquí en el verso 3 que hace Sansón. Hace algo que yo lo llamo el síndrome del Edén. ¿Y cuál es ese? Echar la culpa a los demás. Ahora, aunque él tenía la culpa, el que había dado la esposa, ¿quién era? Es su suegro. Era el que había dado la esposa a otro hombre. Y entonces él culpa a los filisteos. No sabía a quién echarle la culpa. Él quería desquitar su odio, quería vengarse de no obtener lo que él apreciaba. Y les echa la culpa y les dice ahí en el verso 3: entonces les dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. ¿Saben qué?
Yo no tengo la culpa si algo les voy a hacer. Ellos me provocaron primero. Una excusa. Y dice el verso 4 y el verso 5 en esta versión, que es Nueva Traducción Viviente. Entonces salió y atrapó 300 zorras. Les ató la cola por parejas y amarró una antorcha a cada par de colas. Después encendió las antorchas y soltó a las zorras para que corrieran por los campos de grano de los filisteos. Así les quemó todo el grano hasta reducirlo a cenizas, aun las gavillas y el grano sin cortar. También les destruyó los viñedos y los olivares. O sea que la venganza de Sansón fue terrible. Atacó contra los filisteos, que sí, por cierto, eran sus enemigos, pero esta no era la razón por atacarlos de esa manera. Este no era el motivo, este no era el principio que hubiera desatado la furia de Sansón. Hoy muchos hermanos, déjenme decirles que allí en nuestra Reina Valera dice zorras, en otro dice zorros, pero en realidad la palabra que se traduce y por la especie que hay ahí son los chacales. Los chacales, ustedes a lo mejor los van a ubicar, son como coyotes, son parecidos a los coyotes, solo que un poco más pequeños. Ajá. ¿Y qué es lo que hizo Sansón? Capturó 300. ¿Cuánto se ha de haber tardado? No sé. O si tenía chalanes, no sé. Pero se tardó mucho y les amarró la cola de par en par y en medio de cada cola les puso una antorcha. Y que las enciende. Yo creo que sí tuvo ayudantes porque para amarrar 300 y hacer tales, pero bueno, eso es otra cosa. Y los desató ahí por los viñedos y empezó la quemazón de todo. Hoy en día muchos critican, fíjense, esa historia porque dicen, o ustedes piénsenlo, o sea, capturar 300 animales y hacer todo ese trabajo tan laborioso no podía ser creído. Pero déjenme decirles, hermanos, que aunque muchos piensan y lo critican, dicen, eso es una exageración bíblica, nosotros a través de la historia tenemos indicio de que esas cosas pasaban. Por ejemplo, dice Ovidio, un antiguo poeta romano, que el emperador Probo soltó en su circo romano al mismo tiempo, ya ve que ellos tenían como una especie de estadio para los gladiadores y todo eso, para hacer espectáculos. Hacían espectáculos que yo no los puedo. Inundaban los estadios para hacer guerras de barcos. O sea, eso es impresionante la tecnología que tenían. Pero en una de esas, dice un historiador que el emperador Probo soltó al mismo tiempo en un teatro 1000 jabalís machos, 1000 hembras, 1000 avestruces, 1000 ciervos y una incontable cantidad de otros animales salvajes, ¿no? Para sus espectáculos. También él nos dice que en la antigua Roma, ese poeta, que había unas fiestas que se celebraban a la diosa Ceres. ¿Y qué hacían en esta fiesta? Dicen que según la fiesta surgió en la leyenda porque como Ceres era la diosa del grano, era la diosa de la fertilidad, que entonces una vez una zorra se comió las gallinas de un chico y este zorro, entonces el chico la capturó, le quemó la cola y incendió también todos los plantíos que tenían los romanos. En castigo, cada que celebraban a la diosa Ceres, los romanos quemaban a los zorros de la cola, los lastimaban, los sacrificaban. Entonces, no es tan descabellado que Sansón hubiera hecho esto, se han registrado en la historia. Pero Sansón, hay algo aquí también tremendo. Imagínense, porque la ira de Sansón no solamente afectó a los filisteos económicamente y en la alimentación, sino también en realidad afectó hasta a los propios animales. Los lastimó. ¿Ellos qué culpa tenían? Y también su venganza era tanta que no le importó el medio con tal de llegar o de salirse con la suya. La ira de Sansón atacó contra los animales y contra los filisteos. Y así nosotros a veces en nuestra ira, ¿a cuántos no hemos quemado? ¿A cuántos no hemos hablado mal de ellos por nuestro enojo? ¿A cuántos de nosotros por el Facebook, en persona, por chismes, nosotros no hemos lastimado? A personas inocentes, a personas que no la debían ni la temían. Dice ahí en Proverbios 14:29. Si me ayudan en la pantalla, por favor. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece a la necedad.
Aquí hace 8 días les decía, platicamos acerca de la manipulación y aquí estamos hablando acerca del pecado, de la ira, de la venganza que afecta. Pero hasta en cosas tan pequeñas, tan nimias, ¿no? Como cuántos de nosotros no le hemos pisado la cola a un gato. Vamos pasando y ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos, la verdad? ¿A quién regañamos? Al gato, porque se nos atravesó, pobre gato, no tiene ni la culpa, pero desde ahí, y más los hombres, por ejemplo, aquellos, una vez me decía un hermano, a los cristianos, tú vas a conocer el carácter de un cristiano cuando lo veas manejar y cuando juegue un partido de fútbol. Así me decía, y créanme que sí. Cuando hemos echado así retas o cascarita, los hermanos se enojan, pero sí. O véanlos manejar cuando se les atraviesa a alguien y ahí muestran su verdadero carácter. El de la ira, el de la venganza, el de, te me cerraste, ¿verdad? Y yo tenía que pasar ahorita, te alcanzo y me pongo enfrente de ti. No, ese es un reto para nuestro carácter. ¿Y por qué, hermanos? Les digo, porque nosotros debemos de ir venciendo todo eso para dar testimonio acerca de Dios. Vivimos en una época en que la ciudad está trastornada, en que todos vivimos acelerados, en que nada más basta tantito que te le quedes viendo o que hagas algo que él piense en contra de él y te echan bronca y te quieren golpear y los que van en el metro lo saben muy bien cómo es eso. O los que están en negocios, que enfrentan a la gente, que están con la gente todo el día. Y nosotros debemos comportarnos diferentes. Dice aquí Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Me decía también una compañera que tomó una vez un curso de aquí de la iglesia, dice, ¿qué cree que yo tomé un curso de, no me acuerdo, una como arte marcial? Y le digo, ¿y de qué es? Y de defensa personal. Y le digo, ¿y qué te enseñan ahí? ¿Cuál es la mejor arma? Correr, ¿no? Y es la verdad, también nosotros como hombres deberíamos emplearla, más en los hombres que somos a veces más iracundos por el carácter o por la naturaleza, ¿no? Entonces cuando estemos frente a un conflicto, ignorarlos y correr, porque aquí como vimos, Sansón afectó inclusive a los pobres animales que nada tenían que ver. Verso 6 y verso 7, se los leo en esta versión, ahí de Jueces 15. ¿Quién hizo esto?, preguntaron los filisteos. ¿Qué? Que habían quemado toda su cosecha. ¿Quién quemó nuestra cosecha?, preguntaron los filisteos. Sansón, respondieron, porque su suegro de Timná entregó a su esposa en matrimonio al que fue padrino de su boda. Entonces los filisteos se fueron a buscar a la mujer y a su padre y los quemaron vivos. Porque es por esto que hicieron, juró Sansón, no descansaré hasta vengarme de ustedes. Y aquí, hermanos, hay algo muy triste y muy trágico. ¿Se acuerdan hace 8 días que vimos qué pasó? Cómo los 30 amigos de Sansón que fueron a la fiesta ahí, que apostaron contra Sansón, dicen, no podemos resolver esa adivinanza, no podemos resolver ese enigma. Y le amenazaron a la esposa de Sansón y ¿qué le dijeron? Si no nos dices la respuesta, ¿qué te va a pasar? Te vamos a quemar a ti y a tu casa. Ajá. ¿Y qué creen? Aunque por esa vez los perdonaron, ahora los quemaron. A la esposa de Sansón le alcanza la misma muerte que ella creyó haber evitado con su traición a Sansón. Yo creo que a ella no le hubiera podido ir peor si hubiera confiado desde un principio en su marido. Y lo comentamos hace 8 días. Si ella hubiera confiado en su marido, si ella hubiera hablado con él, Sansón quizás la hubiera protegido. Eran 30 hombres. Ahorita vamos a ver cómo 30 hombres para Sansón eran nada. Eran pan comido para él. Entonces, tristemente ella, traicionando a su marido, se vengó por un momento de que la querían quemar, pero ahora sufre las consecuencias de la justicia. Verso 8. Luego atacó a los filisteos llenos de furia y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir a una cueva en la roca de Etam. En represalia, los filisteos armaron su campamento en Judá y se extendieron hasta cerca de la ciudad de Lehi. Entonces los hombres de Judá le preguntaron a los filisteos, ¿por qué nos atacan? Vinimos para capturar a Sansón. Otra vez aparece la palabra, dice aquí, contestaron los filisteos, y a vengarnos por lo que nos hizo. Entonces 3,000 hombres de Judá bajaron a buscar a Sansón dentro de la cueva en la roca de Etam y le dijeron,
¿No te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Qué nos estás haciendo? Pero Sansón les contestó: yo solamente les hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí. Dice ahí la Reina Valera: yo les he hecho como ellos me hicieron. Verso 12. Pero los hombres de Judá le dijeron: vinimos para amarrarte y entregarte a los filisteos. Está bien, les dijo Sansón, pero prométanme que no me matarán ustedes. Nosotros solo te amarraremos y entregaremos a los filisteos, respondieron ellos. No te mataremos. Así que lo amarraron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la roca. Entonces, ¿qué hace aquí? Después de vengarse de las zorras, va él con los chacales, de amarrarlos y de quemar la cosecha, va y se esconde. ¿Y qué pasa? Ahora es un ir y venir. Uno acaba, él se venga y ellos se quieren vengar de él. Hay ira más ira, enojo más enojo, violencia más violencia. Es una espiral. No acaba esto. De nuevo, Sansón aquí dice: tengo una justificación. ¿Cuál es su justificación? Voy a hacerles lo que ellos me hicieron. Esa es la justificación. Dice Proverbios también 24:29: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra, dice el Señor. Un principio que nosotros podemos ver aquí es que la violencia solamente genera más violencia. Es como querer apagar un incendio con gasolina. Ese es uno de los principios que nosotros tenemos que aprender. El principio 2 en esta ida y venida de la venganza, del enojo, es que el único antídoto para terminar y romper las cadenas de la venganza es el perdón. No hay otra forma de terminar con ese peso y con esas cadenas de la ira y de la venganza, si no es con el perdón. Cuando se están enfrentando uno y otro para pelearse, dicen, se necesitan 2 personas. Y cuando uno de ellos decide perdonar, se acaba la venganza y se acaba la ira. Esos son 2 principios que tenemos que entender. La violencia genera solo más violencia y el único antídoto para terminar con la violencia es el perdón, al que nos llama el Señor Jesucristo. Dice ahí Proverbios 15:1. Aprendámoslo todos. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Ese es nuestro antídoto para nosotros salir muy bien librados de cuando estamos enojados con alguien, cuando queremos hacerle daño, cuando sentimos que nos ha lastimado y queremos que pague con la misma moneda. Nosotros tenemos, y lo vimos en el estudio de los salmos, una serie de salmos que se llaman salmos imprecatorios. Cuando el salmista habla y dice: destrúyelos en tu ira, y Señor, y acábalos y confúndelos. Y tenemos muchos salmos de estos que nos encantaría orar por nuestros enemigos. Pero aprendimos algo cuando vimos estos salmos. Por ejemplo, David, cuando oraba de esta manera, cuando él oraba porque era una expresión de su corazón, eso sentía en su corazón. Pero ¿qué él hacía? Cuando tuvo enfrente a David, a Saúl, para acabar con él, ¿qué hizo? ¿Lo destruyó? ¿Se vengó de él? Lo perdonó. Cuando David, es que su hijo lo perseguía y su hijo quería a Absalón acabar con él, también acabó con él. Lo perdonó y lloró su muerte amargamente. O sea, David se expresaba así, y es válido que en nuestro corazón haya enojo, y es válido que haya ese deseo de justicia. Es válido, pero la justicia le pertenece al Señor. David decía: lejos esté de mí pecar contra el ungido del Señor. De la misma manera nosotros, si queremos que esa cadena de venganzas y de enojo acabe, tenemos que ser apacibles en nuestro enojo. Ser tranquilos cuando alguien nos ofenda. No responder con la misma moneda, sino por el contrario, tener templanza y ser manso. ¿Es pecado enojarse? Claro que no es pecado enojarse. Lo que es pecado es permanecer así. ¿Cuántos? Yo quiero que levanten sus manos de aquí, mis hermanos. ¿Cuántos quieren abrirle una puerta al diablo en su vida? Levante su mano. ¿Cuántos quieren abrirle una puerta al diablo en su vida? ¿Nadie? ¿Por qué? Porque dice Efesios 4:26 y 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle.
No permita que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Cuando nos enojamos de esa manera, en un enojo incontrolable, en un enojo que dura por días, por semanas, en un rencor, en una falta de perdón, estamos abriendo la puerta al diablo. Estamos abriendo una oportunidad para que Satanás gobierne nuestras vidas y nuestras decisiones. Si queremos cerrar la puerta al diablo, perdonemos de todo corazón y nuestro enojo no dure más de un día. Reconciliémonos, porque hacer eso, permanecer enojados, es abrirle una puerta a Satanás. Para que domine nuestro corazón, para que llene nuestros pensamientos de tienes que hacerle esto, sí, que pague, eso no fue justo. Y tenemos que cortar con eso. Hay unas frases acerca de que me gustaron, de personajes ilustres. Por ejemplo, Nelson Mandela dice: el resentimiento es como beber veneno y después esperar que mate a tus enemigos. Es decir, el propio veneno de la venganza te consume. Y dice también Confucio: antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas, porque eso nunca acaba bien. Y dice otro personaje que todos conocemos: la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. El Chavo del 8, ¿no? Si la han escuchado ahí en su programa, dice eso. Entonces, mis hermanos, cortemos con esas cadenas, no como Sansón y los filisteos, aunque al final vamos a ver que Dios tenía un propósito en esto. Verso 14 y 15. Cuando Sansón llegó a Lehi, los filisteos salieron gritando de triunfo. ¿Qué es lo que había pasado? Sansón se fue a esconder a una cueva, pero a una cueva de su propio pueblo, de los de Judá. Y entonces los de Judá, sus propios compañeros, dijeron: pero ¿por qué les hiciste eso? Si ves que nos están dominando, si ves que nos están asediando y todavía los molestas más para que sean más duros con nosotros, ¿por qué haces eso, Sansón? Ellos no entendían el propósito de lo que estaba haciendo Dios y lo recriminaron y dijeron: bueno, vamos a entregarte. Pero no eran también tontos, fueron 3,000 a capturarlo, 3,000 de su propio pueblo. Ellos sabían de la fuerza y que Dios estaba con él. Y lo capturaron y les dijo: bueno, dice, vamos a entregarte para que ellos hagan contigo lo que quieran. Nosotros no queremos vengarte. Y en eso quedaron. Y entonces lo atrapan, le ponen sogas nuevas. Yo creo que pues unas sogas especiales, muy duras, para que poder entregarlo. Verso 14 y 15. Cuando Sansón llegó a Lehi, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos, que como si fueran hilos de lino quemado, y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, la levantó y la usó para matar a 1,000 filisteos. Hermanos, y aquí cuando leemos esto, vemos varios milagros juntos. Primero, el Espíritu de Dios venía sobre un hombre desobediente, sobre un hombre rencoroso, sobre un hombre que no quería cumplir o que no se esforzaba por cumplir el propósito de Dios. También vemos la fuerza sobrehumana que despertaba de él, que emanaba cuando el Espíritu de Dios venía. Su fuerza era incontrolable. Y también vemos otro, que aunque no lo podamos ver así, otro misterio: la carnicería que Sansón hizo. Yo hice cuentas y me pensaba imaginar cuánto se tardará un hombre para matar a otro. ¿Cuánto tiempo se tardará? Pues digo, con un arma de fuego es muy fácil, pero ahí dice que lo hizo con una quijada de un burro. Y yo me puse a pensar, a ver, un golpe, 2, como 10 segundos que se haya tardado por cada hombre, son más o menos 170 horas, que es una semana. Por 10 segundos por cada hombre. Entonces me imagino que no fue así, porque imagínense pelear una semana seguido, Sansón solito contra 1,000 personas. O sea, es complicado imaginarse. No sé cómo haya sido, pero por eso es una obra sobrenatural también, la fuerza increíble. O no sé si de un solo golpe mataba a 10, o no sé si aventaba como boomerang y mataba a 50, no sé. Como el escudo del no sé, pero también fue una hazaña que él matara a tantos filisteos. Mató a 1,000 filisteos. Esa es una hazaña, les digo, si él durara cada 10 segundos en matar a un hombre, se hubiera tardado 170 horas. Es muchísimo.
Pero aquí vemos también otras cosas. Dice el Salmo 60:12, en Dios haremos promesas y Él pisoteará a nuestros enemigos. Verso 16 y verso 17 dice, después Sansón dijo, con la quijada de un burro los he apilado en montones. Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada y a ese lugar se le llamó colina de la quijada. Sansón tuvo un momento de gloria. Acababa de realizar una hazaña. Un solo hombre acaba de eliminar a 1000 personas. Y no solamente les decía, con un arma de fuego, con un explosivo sería fácil, pero lo hizo con un arma o con un objeto rudimentario, ni siquiera una espada para matar una espada de guerra, ni siquiera era un arma, era una quijada de un burro, con un objeto simple. Tomar el hueso de un asno y matar a 1000 personas es una cosa maravillosa. Son como las cosas de este mundo cuando Dios habla a través de una persona que parece que no tiene poder. Esta victoria no estaba en el arma y ni siquiera tampoco en los brazos ni en la fuerza de Sansón. Estaba en la fuerza del Espíritu de Dios. Esa es la victoria que estaba ganando Sansón. De la misma manera, a veces nuestras herramientas parecen poco ofensivas contra el enemigo. A veces parece que la oración no tiene poder, que el evangelismo, que la adoración, que el testimonio son herramientas simples y rudimentarias. Parece que no tienen poder la lectura de la Biblia, la alabanza a Dios, pero dice que en Dios son poderosas para destrucción de fortalezas. Allí vemos a un pequeño cristiano sin tanto entendimiento teológico, sin tantas clases. Vemos alcanzar a personas que parecieran inalcanzables. Allí vemos a una pobre y solitaria madre anciana orando de rodillas por sus hijos y ellos son alcanzados. Allí vemos a unos inexpertos músicos levantar las más preciosas adoraciones a Dios. Porque no está en la herramienta, no está ni en el mensajero. El poder de Dios está en su Espíritu Santo. Él es el que hizo la promesa, Él es el que hizo la proeza, no solo Sansón. Sansón fue la herramienta que Dios usó y una herramienta simple para que Sansón no tuviera de qué jactarse. Sin embargo, Sansón se jactó y dijo, con una quijada de un burro he matado y sigo siendo el rey. ¿No? Pero pasa algo. Siempre mi oración, una de mis oraciones favoritas que yo hago es, Señor, bendice mis pobres esfuerzos. Porque si fuera por nuestras capacidades, por nuestras fuerzas, seríamos como esa quijada de burro. No somos aptos para las cosas. No estamos preparados, nos falta fe, nos falta agudeza, pero el Señor nos usa para hacer proezas en Él. Verso 18 y verso 19. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor. Has logrado esta gran victoria. Ya va a cambiar su sentir de Sansón. Ya no es el glorioso que mató a los 1000. Aquí después de tener sed dice, has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo, Señor. Y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de Lejí, y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra en Lejí hasta el día de hoy. Sansón no pudo ser vencido por las cuerdas nuevas que pusieron en sus brazos. Unas cuerdas, yo creo, especiales, fuertes, nuevas, y no lo pudieron detener. Pasó un momento. No lo pudo detener ni 1000 guerreros expertos, porque yo no dudo que esos filisteos que hayan ido a atraparlo, pues no agarraron a cualquier hijo de vecino, sino quizás del ejército preparado, vamos a ir contra Sansón. Y entonces él tampoco con ellos pudo tener ningún problema, sino que los venció. Pero una necesidad transformó a Sansón en ese momento. Una angustia que él tenía, una necesidad de sed, pasó de la gloria a la tragedia. Y aunque nada de eso lo había podido detener, una simple sed, él sentía que se moría. No era el superhéroe tan glorioso que él decía. Él necesitaba de Dios. Y estaba allí, había matado a 1000 hombres, pero aún así su cuerpo necesitaba algo que él no podía proveerse.
Su cuerpo pedía a gritos algo que él no podía tener. Es necesario también, o es bueno aclarar, por ejemplo, que en toda esta historia de Sansón, hermanos, solamente 2 veces él clama al Señor, y lo vamos a ver después cuál es la segunda, pero esta es la primera. O sea, él no era una práctica habitual que él clamara, que él orara, que él pidiera al Señor, pero aquí sí, en esta vez sí. Para Sansón y para muchos de nosotros también, hermanos, a veces la necesidad es muy buena. ¿Por qué? Porque solo en esos casos buscamos al Señor. A veces yo digo, aunque cuesta trabajo cuando uno lo está pasando, cuesta muchísimo en el corazón, en la mente, pero a veces quisiera decir esta palabra siempre, o bueno, no a veces siempre, benditas las dificultades que nos han arrojado a los brazos del Señor. Es muy fácil tener fe cuando está nuestra alacena llena. Es muy fácil tener fe cuando todas las cosas están bien. Es muy fácil tener fe cuando todo nos sonríe. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llegan las decepciones en nuestra familia, cuando llega la escasez económica, cuando llegan esas necesidades, ¿cómo reaccionamos? ¿Nuestra fe sigue firme? ¿Nuestra fe sigue allí estando? Y a veces eso necesitamos para que el Señor nos lleve a sus pies, como lo hizo con Sansón. Solo allí en la necesidad Sansón reconoce que la victoria no fue de él, sino del Señor. Y el Dios tan hermoso que tenemos, quien no había acabado de cumplir su propósito con Sansón, bien pudo haber dejado morir de sed ahí. Pero él no había acabado y había hecho una promesa: liberar a su pueblo, y muestra su misericordia dándole agua a Sansón para satisfacer su necesidad. Hace otro milagro. ¿Qué dice que hizo ahí? En el verso 19, 15-19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi. Entonces hizo Dios que brotaran chorros de agua de un hoyo en el suelo. Otro milagro que hace el Señor. La fuerza sobrenatural, y ahora lo que Él va a hacer es darle agua a su siervo. Es darle agua a ese hombre que necesita. Y vemos la misericordia de Dios. Verso 20. Sansón fue juez de Israel por 20 años durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra. Aquí vemos, en esta historia, hermanos, podemos ver algo muy extraño, pero hermoso. Aunque Sansón no pretendía salvar a Israel, sino que actuaba por sus impulsos personales, por sus propias decisiones, lleno de ira y lleno de venganza, como dicen, sin querer queriendo, estaba cumpliendo el propósito de Dios. Es algo hermoso, porque aunque él se rebelaba y desobedecía a Dios, Dios seguía cumpliendo el propósito de la vida de Sansón. A pesar de la desobediencia de Sansón y que él no cumplía ni le importaba un comino la consagración o le importaba la parte del trato con el Creador del Nazareo, de guardarse de una vida santa, a pesar de la infidelidad de Sansón y a pesar de nuestra infidelidad con Dios, de nosotros de no obedecerle, cada uno lo sabemos cuál es, en qué estamos nosotros siendo infieles a Dios. A pesar de eso, Dios seguía firme y fiel en la promesa que el ángel le había hecho a sus padres de Sansón. Porque Él permanece siempre fiel. Y a pesar de lo que Sansón hacía, el Señor continuaba cumpliendo la promesa. Dice Mateo 11:29, y con esto termino: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que Dios les bendiga, mis hermanos.